Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Para aquellos que dicen que Dylan no debería darle la carta a Varan, esperamos un emoji y 700 me gusta. Frat, Ghoul y Dylan hablan con Varan. No hay lugar al que escapar ahora. Mientras Frat planea contarlo todo, Ghoul se lo impide. Utiliza a Dylan como herramienta para las mentiras que dice. Por otro lado, mientras Zebair hablaba solo, era bastante inquietante que todavía reinara silencio en los Carabey. Frat no puede controlar sus nervios. Rose no puede calmarlo. Mientras tanto, entra Azade. Azade entra y abofetea a Frat. Dice que este problema se cerrará y no se volverá a abrir nunca más. Frat dice que ya no puede ocultarlo. Sin embargo, le hiciste mucho daño a Azade Frat en el pasado. Él dice: mírate en el espejo si el hombre es el mismo hoy. Jasmine piensa en el comportamiento de Selma. Se da cuenta de que está celoso de Arun. Entonces se pregunta: ¿realmente me estoy enamorando? Se han preparado suministros para el Ramadán. Fue enviado a los necesitados. La reunión también incluye una tienda de campaña iftar. Todo está preparado para el Ramadán. Suena el teléfono de Varan. Quien llama es el abogado de Zebair. Dice que quiere reunirse con él urgentemente. Mientras Varan quiere ir, Dylan le ruega que no vaya. Zebrille y Zebdet pasan por el restaurante. Zebrille se da cuenta de que Jasmine está pensando en Arun. Varan, Cian, Kudret y Frat van a la sala de estudio. Hablan del plan de Zebair. Por otro lado, Azade, Kader y Sabiam hablan de Aitn Karabet, Cian y Varan en el salón. Kader dice que Varan tenía otro hermano y murió. Varan y Kudret abandonan la sala de estudio. Varan dice que tiene trabajo que hacer y quiere salir. Cuando Dylan ve salir a Varan, quiere detenerlo. Llegarán las cajas de comida y las examinaremos juntos. Dice que también te quedes en casa. Todos preparan las cajas juntos. Se hacen preparativos para el iftar. Me vienen a la mente muchos problemas y recuerdos. Mientras tanto, Sabia también se emociona. El pasado Ramadán estuve preparando paquetes de ayuda. Ahora estoy atrapado en el estado de invitado. Varan, no eres un invitado. Esta casa también es tu hogar, dice. Sabia dice que esto es aún peor. Las personas cuyas vidas una vez probé abrieron sus hogares y sus mesas. Varan y Dylan conversan en sus camas. Dylan pregunta: ¿cuál es tu plan para mañana? Varan dice que tengo algunas reuniones para ir a trabajar. Varan dice que no te preocupes, no me pasará nada. Luego se acuestan y duermen. Jasmine se levanta para Saur. Zebdet y Zebrille han preparado Saur. El timbre suena. Dice: ¿quién vino? Cuando Jasmine se entera de que vendrá Arun, dice: déjame recuperarme. Varan y Dylan también se levantan para Saur. Todos están de buen humor. Todos están en la mesa para la comida Saur. Azade pronuncia su primer discurso sobre Saur. Dice que siempre desea estar unido. Todos dicen amén a esta oración. El señor Kudret también pronuncia un breve discurso. Dicen que empecemos a comer antes del amanecer. Hay caras sonrientes en la mesa. Jasmine también pasa su primer Saur con Arun. Todo va bastante bien. Varan le prepara el desayuno a Dylan por la mañana y lo lleva a su habitación. Dylan sonríe y dice: ¿qué hiciste así? Varan dice que como todos están ayunando, ahora no comerás menos. Dylan estará muy feliz. Le dice a su bebé: tu padre me quiere mucho a mí y a ti. Arun y Jasmine también se preparan para recibir órdenes de iftar. Hablan en la sala de estudio de Kudret Varan. Varan le dice a su padre que irá a la reunión. Añade que primero se reunirá con Zebair. Mientras tanto, entra Dylan. Haremos nuestra tradición de Ramadán. Dice que Ghoul y Frat están recién casados. Los jóvenes de nuestra casa dicen que prepararán juntos la primera comida. El trabajo febril comienza en la cocina. Sin embargo, mientras los hombres planean escapar de la cocina, Dylan y Ghoul se lo impiden. Azade los observa desde detrás de la puerta. Sabia también viene a Azade.
El buen humor de la gente en la cocina les hace sonreír a ambos. Varane y Dylan van a sus habitaciones. Varane dice que estás muy cansado. Dylan dice que sí, estoy un poco cansado, me duelen los pies. Varane añade, no escuchas nada. Dylan dice déjame descansar un rato, todo estará bien. Dylan se queda dormido. Varane llega a Zebair. Zebair vuelve a hablar con valentía. Él dice que vengas y te sientes como en tu propia casa. Varane dice ¿qué quieres? Zebair pregunta, ¿no recibiste la carta? Varane dice ¿qué letra? Zebair dice que la carta no se puede explicar. Dice que es necesario leer la carta continuamente. Él dice, ¿estás jugando un juego? Se enoja y se levanta de la mesa. Alguien Zebair está jugando, pero no soy yo. Tu familia dice. Varane está confundido. Él dice, ¿qué quieres decir? Dice que se vaya hasta mañana. Dice que busque la carta. De lo contrario, dice, mañana te lo recitaré exactamente de memoria. Cuando Dylan se despierta, no puede encontrar a Varane. Él dice, por favor, le contamos todo a la señora Azade. Azade dice que no. Él pregunta, ¿quieres causar problemas? Bloquea a Dylan. Varane llega a casa enojado. Busca la carta por todas partes. El señor Kudret le pregunta qué está buscando. Sin embargo, Varane no puede recibir la carta. Varane recuerda inmediatamente lo que hizo Hassan. Él cree que están hablando de la carta. Dylan llega a Varane. Varane dice que fui a la reunión. Dylan dice que si nos hubieras dicho, habríamos ido juntos. Esta vez, Varane recuerda el extraño comportamiento de Dylan en los últimos días. Zebair recuerda lo que dijo, el enemigo no está lejos, está cerca. Todos se sientan a la mesa. En el primer iftar, el tío Ahmed pronuncia un hermoso discurso. Ahora todos esperan el llamado a la oración. El primer iftar rompe con el llamado a la oración. El iftar se rompe con las fechas. Selma viene a la cocina y dice que Harun compró guyac. Jasmine cree que lo tomó por lo que hablaron durante el día. Sin embargo, Selma se apresura a estropear esta felicidad. Me gusta mucho. Por eso lo tomó. Incluso dice que visitó muchas pastelerías. Varane dirá que está esperando a todos en su estudio. Hablará de su conversación con Zebair. Entonces Dylan dirá ven conmigo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.